vamos a recibir a un invitado, así que, y no queremos hacerlo demorar más tiempo. Ya sabemos que los tiempos son para todos muy limitados. Así que damos bienvenida a los papás, las mamás que están llegando. Si llega por ahí algún alumno, se incorpora después de su preu, o algún exalumno que quisiera llegar, etcétera. Somos varios con quien hemos intentado extender esta invitación. Y con mucha alegría queremos dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, miembros de la comunidad. Hoy día tenemos un tema muy interesante, que la idea es generar una conversación, poder provocar, eh, eh, acoger las distintas miradas o hacer preguntas a nuestro invitado y a quien le queremos agradecer estar presente con nosotros, porque en este tiempo hemos estado hablando de la ecología humana, porque hemos estado conversando de muchos temas, y entre ellos ha sido la relevancia y la sostenibilidad, y hablamos de lo que es hoy día todo lo que tiene, todo el cuidado del medio ambiente, pero aquí estamos hablando del medio ambiente interno, de lo que somos nosotros como personas. Entonces, hoy día en el marco de la celebración de los 60 años nuestros, en estas conversaciones que hemos ido ya sosteniendo hace un tiempo atrás, y llevamos un par de meses en un diálogo muy fraterno y muy íntimo. Hoy día tenemos presente con nosotros a Luciano Flores, que es psicólogo de la Universidad Diego Portales. Él es consultor senior en ámbitos educacional y organizacionales, experto en relaciones humanas. Por eso yo dije lo de la ecología humana. Creo que es muy importante que Muy podamos bien. analizar, digamos, ya que hemos estado viendo el medio ambiente y otras cosas, tomarlo desde aquí, porque en el fondo lo que nos quiere presentar, él es especialista, ha trabajado en ambientes de facilitación de talleres, capacitación en el ámbito de las relaciones humanas, en las habilidades de las relaciones parentales, en empresas privadas, y etcétera, en consultoría de gerencia, etcétera. Entonces, él tiene una vasta experiencia y viene a presentarnos un poco de su temática para que podamos acogerla de acuerdo a nuestras necesidades y poder generar una grata conversación. Y por eso, Luciano, te damos las gracias por estar con nosotros. Muchas Bienvenido. gracias, Matías. Muchas gracias a cada uno de los participantes de este espacio, valioso, por cierto, desde el inicio. Valioso el hecho de hacer una pausa para pensar, para reflexionar, para sentir, para hablar y para escuchar en relación a ciertas temáticas que muchas veces pasamos de largo y que cuando te generan ese doble clic, como lo que a mí me ocurrió con este proceso, al pensar en este espacio, más que una charla, yo diría un espacio de conversación y de reflexión, te genera. Les voy a contar eh, algo que ya está bastante resumido en relación a mi experiencia laboral, un poco como lo que decía Matías. Yo efectivamente llevo 21 años dedicado al mundo, yo diría, de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas en distintos contextos, ¿ok? Yo partí trabajando en un colegio, en un centro de educación especial, llegué a hacer mi práctica como alumno en práctica de psicología y terminé siendo director gerente de una institución educativa especial. Por lo tanto, me tocó hacer talleres al interior de la sala de clase, me tocó coordinar en procesos de incorporación de estudiantes y de familia, y también me tocó en posiciones un poquito más solitarias, como por ejemplo son las direcciones, los roles de liderazgo. Y esa experiencia fue siempre en forma complementaria con la participación en distintas organizaciones, desde la configuración de equipo de trabajo hasta el abordaje de temáticas que en general hacen que las organizaciones y las instituciones busquen apoyo externo. Y fíjense que durante estos 21 años uno va confirmando
percepciones, ciertas ideas que tiene, y otras como que se van cambiando. Pero hay una que hoy en día con más fuerza que nunca se empieza a confirmar y a consolidar, y es que tiene que ver con la necesidad y la capacidad de escucha que tenemos que tener entre nosotros. Y lo que ustedes están haciendo ahora me parece un espacio súper valioso por lo mismo. Entonces yo les quiero contar un poco así cómo se generó este espacio. Eh, ¿Cómo empezó? Un amigo me dijo, oye, estoy buscando un profesional, una psicólogo que pueda dar una charla respecto de las relaciones humanas presenciales, online, ventaja y desventaja. Un amigo, un colega, un socio, el presidente del directorio, mi ex jefe. Entonces, yo obviamente le dije, pero no hay problema, yo puedo hacer de qué se trata el tema y me comenta el tema. Y yo hago lo que haría con cualquier otra persona que me pide una temática. Me pongo a estudiar, San Google, estadística, estudio, eh, colegas especialistas en la materia, para prepararse y documentarse como corresponde. Y por esas razones obvias de coordinación, llamo a Francisco Javier Mas. Y me dice que el espacio era mayoritariamente de estudiantes, ante lo cual yo me sorprendo gratamente y digo, oh, si esto están logrando hacer con los estudiantes, imagínense de lo que uno tiene que tener capacidad de prepararse, porque la responsabilidad es mayor cuando se trata de los jóvenes. La máxima autoridad de toda institución educacional son precisamente los estudiantes, no el director, no el rector, no el consejo. Todos los adultos que tenemos que ver con una institución educacional nos debemos a los estudiantes. Ese es el tema que nos convoca. Y en consecuencia, el nivel de preparación para mí fue gigantesco. O sea, dije, oye, ¿qué hago acá sin ser un experto? Yo ya puedo presentar, ¿verdad? Sí, no deberías tener problema para presentar. Déjame ver. ¿Se estaría presentando ahí? No aún. No. Entonces, vamos acá. Y tengo que ir aquí. Me va a disculpar, pero la Si cantidad no de puedes, archivos. ahí sí. Ahí se Ahí está, sí. se está empezando a compartir. Entonces, Perfecto. ¿cómo te saco de aquí? Te proyecto así. ¿Verdad? Ahí no los dejo de ver. Entonces yo empecé con toda mi preparación formal, oficial, de esta temática, y, y cuando me dicen que están los estudiantes, dije, ah, no, cambio de metodología, porque tengo que llevar datos más profundos, más duros, dije yo, hacía algo como mucho más actualizado. Entonces, eh, hablé con los sociólogos y los metodólogos amigos y, y le dije que preparáramos una encuesta para poder saber un poco cuál es la tendencia y la opinión de los jóvenes y de los adolescentes en relación a esto. Relaciones humanas presenciales, online, ventajas, desventajas. Y la verdad que me pusieron un par de casos que me hicieron cuestionarme la metodología nuevamente. Dije, ¿será bueno que haga una encuesta para cachar si efectivamente es el camino para poder averiguar? Y la verdad es que me decidí a hacer un ejercicio. Estaba bien angustiado el día viernes pasado, les decía a mis hijos, eh, oye, tengo este desafío. Y empecé en la hora de la cena a conversar la temática con ellos.
y decidí establecer mi propia muestra. Entonces, mi muestra partió el día viernes, mandé esta pregunta o fórmula de presentar el tema a mis hijos, sobrinos, hijos de amigos, amigos de mis amigos, y así empezó una cadena. Alcancé a mencionar algunos que están ahí. El universo es bastante amplio, es bien heterogénea la muestra, y la gran conclusión que saqué, hay un dato ahí en la transcripción que está mal, hay solamente un niño, Pascual, de 4 años, que tiene un nivel de desarrollo del lenguaje increíble, que participó en la conversación. Me quedaron grabadas algunas de sus frases respecto de esto de la virtualidad y de la presencialidad, donde dice 5 son 15, donde dice 8 son 18, se comieron algunos números. Pero fue el que partió la conversación. Entonces, dentro de la muestra hay algunos jóvenes que han optado por la educación online, derechamente, opcionalmente, y hay otros que inevitablemente han estado impuestos. Ha estado impuesto el formato online. Y cuando le empiezo a preguntar, creo que va a ser una información bastante valiosa que a lo mejor usted el día de mañana pudiesen manejar y hacer un cruce, porque aparte de la información que me mandaron los amigos, los, eh, todos estos jóvenes y adolescentes, los agradecimientos que me mandaron los papás, mis amigos, mis hermanos, mis primos, mis primas, por haber generado ese espacio de reflexión fue increíble. Porque es un tema que hemos empezado a convivir hace más de 18 meses, pero que pocas veces nos detenemos a reflexionar al respecto. Y en ese sentido, creo que hay algunas primeras conclusiones que se han establecido al respecto. Pero antes de avanzar, y como esto tiene un carácter, entiendo yo, un poco más dinámico, a mí me gustaría hacer la pregunta entre nosotros, entre los que estamos aquí presentes. ¿Cuáles creen ustedes que son efectivamente las ventajas y desventajas en las relaciones humanas presenciales y las online? ¿Cómo lo han visto ustedes durante este tiempo? Parto yo. Yo creo que tiene una gran ventaja respecto de la organización de los tiempos y la organización de la vida como que está alrededor de aquellas actividades que realizamos. El trabajo, los estudios, en fin, son mucho más acomodables a otras actividades en la medida que tenemos esta posibilidad de estar en un segundo, digamos, en una reunión con 4 personas y un segundo después en una reunión con 4 personas más. Ni siquiera necesito moverme al otro lado del edificio. Entonces, por ese lado podría ser una ventaja. Muy bien. Lo que tú acabas de comentar son conclusiones de la mayoría de los estudios que se han realizado al respecto. Con grandes muestras y poblaciones, concluyen precisamente eso. ¿Qué piensas tú, Paulina Jimena? Em, para mí, como mamá, una de las ventajas es haber podido compartir a mi hija, haber estado con ella, acá en clases, en la casa, haberla podido observar. Pero una de las desventajas, desde el punto de vista también como mamá, pienso que es la distancia corporal. Más que la distancia social, porque si bien nosotros no estamos distanciados socialmente, porque estamos conectados, estamos hablando, estamos conversando, mi hija igual se conecta a través de los juegos, em, la profesora igual se da cuenta de que ella está ahí, se visibiliza cuando habla, cuando participa.
La distancia corporal pienso que es muy potente. Pienso que el cambio del contexto también es muy potente, porque en la situación contextual que aporta el colegio otorga un espacio de desarrollo que no se da en la casa. Eh, eso, eso pienso. Te cuento algo, Paulina Jimena, Ujú. que se han pagado millones de millones, la moneda que tú quieras, para concluir lo que tú acabas de decir. En todo el mundo, los padres agradecen el espacio de cercanía, el poder observar cómo mi hija, mi hijo, es de los que habla o es de los que no habla cuando está en interacción con el colegio, con los amigos, es de los que se guarda su opinión, es de los que se siente respetado y valorado, evidencia autoestima en la interacción con sus compañeros. Noto preocupación de parte de los profesores porque lo que acaba de explicar a mi hija o a mi hijo le haya quedado claro. ¿Cómo lo ves tú, Maca? Barros. Eso es lo que dicen los estudiantes. Cuando el profe pregunta, generalmente lo hace con los que están con la cámara prendida, por eso que no la prenden. Pero en este caso yo creo que la Maca va a poder hablar, ¿verdad? ¿Estáis muteada? Sí. Sí, no, ahí sí. Voy a prender la luz. Eh, es que yo quería presentar otra desventaja. A ver, por Si favor. puedo no responder la pregunta pensando en mi idea que tengo. Yo tengo la sensación que si bien hay muchas ventajas, yo he percibido un distanciamiento emocional en las relaciones. Es decir, efectivamente yo puedo tener la clase, puedo tener la reunión, puedo tener el diálogo, la entrevista, todo lo puedo hacer con una mucha mayor velocidad que antes. Pero para quienes somos, porque quizás a algunos les acomoda, pero para quienes somos más de las relaciones humanas y del contacto y del ver el rostro, porque además nos pasa que para poder mirar a la cara de la otra persona yo tengo que mirar la pantalla, o sea, el hoyito del video, ¿no? Para hacer contactabilidad entre nuestros ojos. Exacto, Y tú exacto. quieres Entonces, verlo, yo te quiero ver a ti, tú me quieres ver a mí. exacto. Pero eso por lo general uno no está mirando el hoyito de la cámara, uno está mirando la generalidad o incluso se mira a uno mismo cuando está hablando. Entonces sí siento que hay un distanciamiento, una desconexión o un alejamiento desde lo emocional en las interacciones. Insisto, se puede llegar mucho más a muchas más instancias, pero no sé si la calidad de esas interacciones es lo suficientemente potente, fuerte, sincera y de llegar al hueso que cuando uno está presencial. Eso siento que puede ser una desventaja. Ahora, por supuesto que lo que decía, no sé si la persona que habló era una mamá, un apoderado o alguien del colegio. La Paulina Jimena también es apoderado. ¿Tú eres Ya, apoderado, Maca? ¿Eres profe? profe, sí. Profe. Lo Profesor, que perdón, profesor. dice la mamá, efectivamente el tiempo que han podido estar con los niños, con sus hijos, el ver su proceso de aprendizaje, el ver sus facilidades y sus dificultades, por supuesto que eso es una tremenda ventaja y creo que ellos también han podido ser partícipe y poder conocer mucho más a sus hijos. Yo creo que finalmente todo tiene de bueno y de malo. Si los extremos son los que no nos convienen. Pero a mí, yo que soy una persona como emocional, me falta el contacto físico, el poder saludar de beso, el poder despedirme con un abrazo,
el poder tocarle el hombro a un papá cuando viene y está afligido. Esas cosas a mí siento que me faltan y no tengo las herramientas tecnológicas para poder transmitirlas a través de una pantalla. No sé si me expliqué. Explicaste muy bien, Maca, y te quiero decir que no es un problema tuyo solamente, te lo quiero confirmar. Eh, es es difícil encontrar a alguien, de aquí ya vamos adelantando un poco las conclusiones que vamos a establecer al final, que pueda defender que las relaciones humanas en formato online presentan más ventajas que las relaciones eh, presenciales. Y es altamente, Maca Barros, que tus estudiantes lo que más de menos echan precisamente de ti es esa facilidad de contactabilidad, de afectividad, de corporalidad, hasta hace unos meses atrás que tenían contigo. Y ahí, dentro de esta tipología de ser humanos que existimos, a aquellos en que eso comanda nuestras vidas. El tocarnos, el sentirnos, el abrazarnos, el interpretar el lenguaje no verbal que se está asociado a lo que yo estoy narrando. ¿Cómo lo ves tú, Jimena Yáñez? Hola, concuerdo con la mayoría que para los adultos ha sido una herramienta más y ha sido muy positiva en los ahorros de tiempo. La verdad es que una reunión de 60 personas, no sé, por un día miércoles que tenemos en la tarde, se facilita mucho por la tecnología. Pero sin duda también me preocupa, primero a nivel macro, las groseras diferencias que hay en un solo país donde algunos simplemente no tienen acceso a Internet y eso está generando un vacío, una distancia, una brecha que es tremenda y que también nos ha llevado a golpearnos con no sé, pues, con estos conceptos de desarrollo que no son tales respecto de eso y que claramente esa brecha no deja de producirme conmoción, porque de verdad que me conmociona que a lo mejor para nuestros estudiantes, y aún así el año pasado tuvimos complejidades con algunas familias, no todas las familias del colegio tenían acceso a Internet o no todos los hijos de una familia tenían un computador. Si eso lo extrapolamos al país, son muchas las diferencias. Eso es lo primero que igual me inquieta y sin duda que todo esto ha demostrado que el colegio no solamente es un lugar de conocimiento, sino que es un nicho afectivo. Nuestros estudiantes no lo están pasando bien los que han estado 18 meses en la casa. Tenemos un número importante de estudiantes hijos únicos y que el contacto con sus pares obviamente que lo han perdido y les ha afectado. El colegio es una instancia de crecimiento social, afectivo, emocional con sus pares. Y eso yo creo que no sé si lo han dicho, pero a nivel de sociedad es tan o más importante que la parte de acceder a los contenidos que los podemos googlear. Eso. Jimena, ¿tú eres profesora o apoderado? Profesora, Profesora. En los y tantos casos, te alcancé de mi muestra anterior, sí, sí la vi. hay dos aspectos que se repitieron mayoritariamente. Primero, efectivamente, la falta del espacio social afectivo que genera la virtualidad o el formato online. Y fíjate que no es casual que tú lo verbalices, pero también una de las principales preocupaciones de esta generación que les mostré desde los 13 a 22 años, 23 años, la preocupación que existe por aquellos otros jóvenes que no han tenido acceso a las condiciones para poder formarse en este formato.
lo cual ya te habla de una característica social que empieza a instalarse dentro de los más jóvenes, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la preocupación genuina por lo que al otro le pasa. Y en ese sentido, quisiera preguntarle a Graciela Witt, ¿cómo lo ves tú? Porque estás como hace rato mirando como atenta y creo que a lo mejor tú tienes una visión que también nos puede ayudar a complementar esta conversación. Hola, yo ya era profesora del Colegio Seminario hasta el año pasado, ya estoy en retiro. Y bueno, mi experiencia del año pasado es esto del online es bastante duro para los niños. Si bien algunos pueden conectarse muy bien con esta tecnología, hay a otros que les cuesta mantener la atención en esto. Y también les hace falta todo eso otro afectivo. Pasaba en la hora de clase que los niños se distraían mucho, si alguien llegaba con algo nuevo y estaba jugando al otro lado, estaban todos pendientes de ese. Entonces, cuesta llamar la atención de todos, o de repente se te ponía a llorar un chiquitito y no podías llegar a él. Entonces, la dificultad para los niños chicos encuentro que es bastante grande. Y, o sea, los adultos sí, o sea, es súper bueno esto de lo inmediato, de poder tener reuniones masivas, de poder cambiarnos de reunión rápidamente. Creo que para el adulto es muy bueno, nos ayuda bastante en tanta cosa que hay que hacer, pero siento que para los niños lo más importante es socializar, tanto como con sus compañeros, como el tener esta protección que tienen en el colegio de sus profesores, de toda la gente que está ahí. Y eso, claro, está la mamá cerca o está el papá cerca, pero hay otras reacciones que quieren sentir la de sus profes y eso falta. Entonces, es difícil, o sea, y a mí, o sea, estoy haciendo clases particulares y la verdad que veo que también a los niños se le pierden muchas cosas en lo online. Entonces, esa es mi visión. Perfecto. Yo quisiera hacer un reconocimiento diría, según mi visión, me van a disculpar, al segundo rol o profesión más importante en estos tiempos, el cual usted, la gran mayoría, son parte, profesores. El primero, estamos claros que está el área de la salud, a quienes le ha tocado estar en la primera línea, ¿verdad? Salvando las vidas para que podamos seguir con nuestras actividades. Pero si hay un profesional que se ha visto desafiado, si ya venía siendo desafiado en esta transformación del rol del profesional educador, formador, en los contextos tradicionales, colegios, universidades, que fueron formados para transmitir conocimientos en una era industrial que está cada vez más en desaparición, en esta era digital de frentón ya queda bastante obsoleto. Entonces, cuando conversé con los profesores que me entregaban datos, cifras, y que venimos conversando hace un buen tiempo, yo también tengo 3 críos, entonces en distintas etapas. Hay 2 de ellos que siguen online y hay uno que está presencial. No les quiero contar cuál es el más feliz de los 3 en estos momentos. Pero hace un tiempo atrás no era lo mismo. El rol de los profesores ha sido muy desafiado en este contexto, muy desafiado. Y de eso, nosotros como padres y apoderados, profesionales de las áreas de apoyo en el momento de la educación, no hemos dado cuenta. No hemos dado cuenta del tremendo esfuerzo que ustedes han tenido que realizar, muchas veces duplicado, presencial, virtual, y por aforo, grupo en la tarde. Y el programa así tengo que acortarlo así, y tengo que lograr cierto aprendizaje.
es que no les podemos pedir lo imposible. Sin embargo, quisiera incorporar un nuevo elemento en el análisis que estamos haciendo para ver cómo avanzamos. Y es que la virtualidad o este contexto online fue tremendamente mal presentado. No podría haber sido más mal presentado que con obligatoriedad, imposición y en un contexto de pandemia. Porque quienes venían ejerciendo precisamente de manera paulatina, de manera libre, de manera autoadministrada, el formato online, te hablan maravillas. ¿Por qué? Porque te permite un montón de libertades que la estructura presencial no te lo permite. Y en este contexto, claramente la virtualidad se nos impuso. El COVID lo que hizo fue decir, de la noche a la mañana, era industrial, chao, pasáis a la era digital y todos ahora ya, encerrados en sus casas, además por COVID. Entonces fue inevitable que la virtualidad adquiriera una connotación bastante más negativa de lo que pudiese haber tenido si se hubiera dado una sana mezcla entre lo virtual y lo presencial. No sé cómo lo has visto tú, Matías, que has estado liderando los distintos equipos y que me imagino, yo alguna vez estuve en un sillón como ese, en que llegaba el profe de básica, que llegaba el profe de tal departamento, el que llegaba el psicólogo, etcétera, a transmitir las preocupaciones. Y hoy en día en este contexto, a lo mejor tu oficina ha sido poco visitada porque hemos estado todo virtual, pero ¿cómo lo has visto tú? Mira, aquí la verdad que ha sido un tiempo muy especial. Como dices tú, ah, este golpe que nos ha azotado eh, desde marzo del año pasado, y quizá un poco antes, ¿no? Que nos viene azotando es un tiempo atrás, pero fue un golpe sobre otro golpe. El de marzo fue como que nos pillaron en serio y nos dieron una segunda pateadura, ¿no? Porque ya había comenzado un cambio del contexto mucho antes, en nuestro país al menos, respecto Tal del cual. COVID, ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, yo tengo ahí un par de preguntas. He entendido que nosotros, el trabajo escolar, lo creemos en él, lo confiamos en él porque suponemos, esperamos, trabajamos para que se produzca un proceso de aprendizaje, un espacio de bienestar emocional, un espacio de contención que a nuestros estudiantes, para ellos es primordial para su desarrollo. El que nos fuéramos a la casa tan abruptamente me hizo hacerme una tremenda pregunta. Si hay una imagen que ha circulado en alguna oportunidad en internet donde sale el pensador de Rodin, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cierto? Y luego una misma figura de un robot haciendo la misma posición. Y yo en ese minuto me he preguntado, digamos, si la sociedad habrá cambiado tanto, en la sociedad habrá cambiado tanto ese pensador, ¿eh? Ese hombre que yo creo que nosotros espero que estemos en esa actitud, digamos, de estar pensando y recreándonos y desarrollándonos, y este mundo que probablemente nos va a llevar al espacio como tecnológico hasta la robotización y que nos va a cambiar internamente. Porque en los últimos 200 años el ser humano viene generando tecnologías, viene generando, pero... Y de manera vertiginosa. Vertiginosa, y hace poco tiempo atrás, hace no sé, pues 10 años atrás decíamos, mira, en los últimos 13 meses duplicamos la información. Ahora, ¿qué podemos decir? Quizá estamos duplicando la información casi mensualmente, tal vez. Entonces es algo extraordinario, ni siquiera es impensable para cualquier persona. O sea, la cantidad de cifras, de números, de transformaciones, de cosas que se están descubriendo todos los días hoy día,
es una brutalidad para cualquiera. O sea, imposible de conocer lo que estamos, de abordar y de asumir lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Este contexto, este cambio de paradigma que se me ha generado en el colegio a mí hoy día, esto de habernos ido a la casa, podría haber sido la destrucción, la destrucción del modelo educativo y de todo lo que tiene que ver con colegio, porque llevamos casi 100 años repitiendo lo mismo, y a mí se me hace un kilo difícil, digamos, pensar el colegio de forma distinta. En cambio, con este modelo, hemos tenido que salir al encuentro de esta grave dificultad, hemos tenido que salir al encuentro de esta gran complicación que estamos viendo como humanidad, o como colegio en este caso, y hemos tenido que ponernos en un modo creativo. Nos pudimos haber puesto, nos pudimos haber visto enfrascados en un mundo de la defensa, de la dificultad, de los obstáculos, y algunos, al menos en este colegio, yo valoro a mi equipo y a los papás y a todos los que estamos en esta comunidad, que hemos ido poco a poco, hemos ido saliendo a un modo creativo, a un modo de desarrollo, en que hemos ido aprendiendo a vivir de una forma distinta, a sobrevivir en algún momento, pero a vivir y a echarnos al hombro esta grave dificultad. Y hemos transformado esa complejidad en un espacio de cambio, de desarrollo, de potenciación, y aun cuando, como dice Macarena, el encuentro, el afectivo que evidentemente lo echamos de menos, o sea, y nos cuesta, y sobre todo a los profesores que vivimos mucho del encuentro humano, de la conversación, de escucharnos y de escuchar, creo que me ha abierto otra oportunidad. Este momento tan difícil me ha abierto otra posibilidad, otra forma de mirar mi tarea, mi ejercicio, otra forma de mirar a las personas, valorar de otra forma lo que tenía, etcétera. No sé, estoy intentando mencionar hartas cosas que han sido obstáculos y han sido descubrimientos. Creo que si yo tuviese que sintetizar en una palabra lo que me ha regalado este tiempo de enormes cambios, creo que tiene que ver con la flexibilidad. A mí personalmente me ha transformado mucho desde el interior. Al abrirme que un obstáculo tan grande como este se pueda transformar en una oportunidad, por ejemplo. Que una situación que nos llegó de golpe y que nos pudo haber dejado, no sé, nos hizo irnos para adentro y hacerme la pregunta de por qué, bueno, se me ha transformado en un desafío. Lo que quiero hacer ver es que esta grave dificultad también tiene mucho de luz. Esta oscuridad tiene de luz, tiene de oportunidad, tiene de retomar de una forma mejor las relaciones. Tiene una forma de descubrir en el otro cosas distintas que hoy hasta el tiempo pasado no lo estábamos observando, probablemente porque estábamos viviendo de una forma muy distinta a la que nos ha impactado, a lo que nos ha generado este impacto fuerte del año y medio que llevamos viviendo. En esto último que tú acabas de afirmar, creo que está ya una de las principales conclusiones, si uno las quisiera evidenciar y verbalizar. Lo que estamos haciendo en este espacio, un grupo de adultos que nos sentamos a reflexionar sobre una temática, es constatar efectivamente aquellas posibilidades que hemos tenido a propósito de un contexto adverso. Y recuerden que estamos acá con unas personitas, unas personas más jóvenes y pequeños que nosotros, que en algunos casos son hijos, en otros casos son estudiantes, nos miran a nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos como modelos de ser o no ser.
Y esta oportunidad que nos toca vivir a todos en conjunto, precisamente nos da un ejemplo concreto de cómo evidenciarles a ellos la posibilidad de enfrentar crisis, momentos difíciles, situaciones altamente complejas como las que hemos estado viviendo, y fundamentalmente un periodo de transformación como nunca en la historia antes se había dado. Ellos, si en algún momento tienen este espacio y esta posibilidad de reflexionar cómo lo hizo mi profe, cómo lo hizo mi mamá, cómo lo hizo mi papá, cómo lo hizo mi abuela, cómo lo hizo mi tía, en aquel contexto va a recordar esto como una oportunidad única. Como decimos en esos memes que aparecen en todas partes, somos hijos de un cambio de ciclo, cambio de milenio, cambio de era, cambio de todo. Y Luciano, Eduardo, por favor. yo también tomo lo que dice Matías, lo que dices tú, y siento también que vamos a la esencia de las relaciones de los seres humanos, que son compartir. Compartir en lo esencial, en lo básico, en la amistad, en reírnos, en la resiliencia que estamos teniendo, en el compartir y ¿cómo se llama? Apapacharnos, por así decir la palabra, no sé cómo conceptualizar el término. Ese lo ¿Cachai? entendemos todos los que tenemos crío, apaciguamiento. Exacto, exacto. Y que ellos sientan que la esencia de la familia, que ha sido una cosa pero muy potente, yo tengo 6 hijos, gracias a Dios los tuve a los 6 en este proceso. Y en este proceso que antes yo los veía entrar y salir con las pololas, o si el papá, entrando, venían de la universidad, se iban al carrete y todo el cuento, empezamos a compartir, empezamos a conversar, empezamos a saber cuáles eran los dolores de cada uno, cuáles eran las cosas buenas que teníamos cada uno. Empezamos a comprendernos, a un abrazo, un beso, a darle sentido a la vida. Y eso es importantísimo. Yo creo que es un elemento que yo creo que ellos van a valorar con mucha fuerza, pensando y diciendo que hubo un momento en que paramos esta locomotora que venía full, que había que ser profesional, había que producir, porque el mundo nos estaba demandando una serie de cosas, y la locomotora se paró. Esa locomotora, al pararse, nos dimos cuenta en dónde estábamos parados, cada uno. Vimos para dónde íbamos cada uno, qué es lo que queríamos. Y empezamos a encontrar la esencia de la vida, de por qué estábamos, por qué nos queremos, por qué estábamos aquí y qué es lo que queríamos todos juntos. Eso quería complementar nomás con ustedes. Muy evidente, muy claro, muy de piel lo que acabas de plantear, Eduardo. Esa pausa, y diste ejemplos súper concreto, eso de los que tenemos hijos adolescentes que ya están, o jóvenes que están pololeando, que entran y que salen, que los espacios con ellos cada vez se hacen mínimo. Te dieron la oportunidad efectivamente de ver en qué están. Paramos esa máquina productiva full que en algún momento hemos sostenido para precisamente centrarnos en la persona. La transformación digital, ojo, no es solo el uso de mayor tecnología. La era digital lo que hace es que pone a la persona en el centro de la organización, de la institución, que además tiene tecnología que lo facilita y lo apoya. Por eso, como bien decían ustedes al inicio del encuentro, oye, a propósito de todos estos cambios, hoy en día podemos tener reuniones con gente de otros continentes, rápidamente evitarnos una serie de movimientos y de traslado, utilizar herramientas tecnológicas para interactuar precisamente a través de este espacio. Pero no hemos olvidado que lo que nos diferencia y lo que nos caracteriza como personas es precisamente el ser seres de contacto, ser seres que nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, bajo esa percepción, hay algunas ideas
que yo resumí, que saqué de las palabras que me llamaron la atención, de las frases que obtuve de estos chicos. Esto es lo que son frases textuales, no les pongo el nombre para no revelar la identidad de mis encuestados. Pero lo presencial, claramente para ellos lo más valioso, lo más válido es precisamente la contactabilidad, la expresión no verbal, la fluidez, el ambiente que ellos califican como la esencia humana. Faltó la C ahí. Eso es lo que ellos valoran, eso es lo que ellos necesitan y requieren a toda costa recuperar. Reconocen fundamentalmente aspectos logísticos en los traslados, dificultades para los más introvertidos. ¿Qué es lo que ha hecho este formato online? Es precisamente darle el espacio y el contexto a los más tímidos de poder expresarse abiertamente y con un nivel de seguridad muchísimo mayor que cuando lo tienen que hacer de manera presencial. Y efectivamente la distancia. Eso es lo que a ellos ven como una virtud del formato online. Y hubieron frases bien potentes que las pusieron algunos de los integrantes de la muestra que me llamaron la atención. Dije, voy a seleccionar un par, porque podríamos estar, les voy a decir, más adelante tengo un par de asistentes que me lo van a transcribir. Creo que de ahí ustedes pueden hacer una buena comparación con vuestra realidad, a ver cuánto de esto se presenta, ¿no? Pero esto fue súper potente. El aislamiento afectará en la madurez emocional de los jóvenes, e incluso los más pequeños ven a sus compañeros como desconocidos. Y nos narraban la situación de muchos chicos que estaban llegando en primero básico, en segundo básico la presencialidad. Y todos recordamos cuando en kinder teníais dos opciones, entrabais corriendo a correr, la gran mayoría, y había unos pocos cuantos que se quedaban llorando con la mamá y el papá, y esto los contenían y lo iban haciendo entrar de a poco. Pero acá, cuando ya has tenido tus primeros contactos en formato online, después llegarlo a la presencialidad, se ha vuelto una dificultad no menor. Y esta frase que apareció dentro, me llamó mucho la atención, dije, van a haber hartos profes aquí en el equipo, en el grupo, así que vamos a mencionársela. Los profesores se ponen más exigentes por la copia masiva evidente que hay en el formato online. Ahí hay frases que no están como en los tratados ni en las grandes bibliografías que se han sacado al respecto, pero ahí a mí me llama mucho la atención. No sé qué dicen los que son profesores, si les ha pasado, si perciben algo similar. Macarena Prado, ¿cómo estás tú? ¿Qué te parece? Hola, sí, ahí sí, ¿se escucha? Perfectamente. Bueno, yo soy apoderado del colegio, pero también soy profesora. Sí, se ve masivamente, incluso, bueno, yo trabajo en un colegio subvencionado, entonces es distinto, pero los niños no van cuando hay prueba online, obvio. Se da. Y yo un poco también quería hablar sobre las dificultades que hay en online, un poco también decir, todos han hablado sobre el contacto físico humano, que es súper importante, pero también sobre la sobreexposición de lo íntimo que afecta a cada uno de los niños, un poco en los adolescentes, en que muestran su pieza, muestran sus camas, muestran todo. Y por eso yo creo que hay un cámara apagada. Que pasa uno de los muchísimo. factores que tú explicas tiene que ver con eso, con el contexto arquitectónico, físico en lo cual los chicos se encuentran. Absolutamente. Y como hay una sobreexposición de lo íntimo, ellos prefieren taparlo para no exponer su propia privacidad cuando están online. Porque
pueden ser súper choros en el colegio, pero cuando muestran su intimidad, no les gusta, no les parece. Entonces desde ahí también hay que tener mucho cuidado y ser muy delicado. Pero también hay una sobreexposición de los profesores tremendamente potente, porque cuando están haciendo clases, que a veces tienen clases grabadas y a veces no, está la mamá al lado, está el papá al lado, está algún adulto al lado, y la profesora con mucha normalidad, porque se puede hacer en clase, niños, por favor, necesito silencio, le hablo brusco a mi hijo, y de verdad, eso pasa siempre, es normal, y eso tenemos también, uno como apoderado, entenderlo, que pasa en clase, y también cuidarlo porque los profesores también están tremendamente desgastados, están haciendo lo mejor que pueden desde un contexto que no lo conocían y están haciendo lo mejor posible con todos sus alumnos. Eso es uno. Pero dos, también siento que hay, y un poco lo que yo le digo a las profesoras, nosotros estamos pasando una pandemia y la comparo mucho con una tormenta de mar, donde hay diferentes barcos, y cada uno de esos barcos son distintas familias, donde hay distintos tripulantes y manejan el barco de distintas formas y tratan de que su barco no se hunda. Por lo tanto, cualquier dificultad que haya en cualquiera de esos barcos, nosotros no podemos juzgarlo. Que eso es tremendamente importante, porque a veces nosotros como profesores decimos, pucha, que no hicieron la tarea, que no hicieron tal cosa, pero no sabemos lo que pasa dentro de ese barco. Entonces tenemos que cuidarlos y tratar de ayudarlos de la mejor forma posible. Qué buena la reflexión que acabas de hacer, Maca, porque, bueno, la ventaja de tener el doble rol de profesor y de apoderado te permite mirar ambos lados de la moneda, ¿ok? Nosotros como apoderados, como padres y apoderados, estamos súper conscientes de todos los esfuerzos que han tenido que hacer profesores para poder sostener este modelo, poder tratar de llevar y conllevar un mundo tan distinto, que es hacer clases de manera virtual, tratar de lograr la atención de los muchachos, y además cumplir con una serie de exigencias administrativas, académicas que te establece el Mineduc y el mismo establecimiento. Y por otro lado, también estamos conscientes que a nivel de familia, y aquí te hablo hacia la profe, qué bueno que logres empatizar con que cada barco muchas veces no tiene la mejor tripulación, no tiene todos los implementos, no tiene toda la preparación en su tripulación que le permita enfrentar este contexto. Y bajo esa perspectiva, en la medida en que nosotros los adultos interactuemos, aquí hay una conclusión bien importante, que es cómo podemos trascender hacia los jóvenes, es precisamente la forma en que a los adultos los vean interactuar. Porque ellos tienen muchísimas menos dificultades para aceptar la diferencia, para aceptar lo que no es parecido a mí, para aceptar a aquel que piensa distinto en sus orientaciones, tanto personales, culturales, sexuales, académicas, etc. No es tema para ellos lo que para nosotros muchas veces se transforma en un debate, en un cuestionamiento y en un planteamiento de una u otra postura. Entonces, creo que por ahí va un poco las principales conclusiones. Yo había anotado... Luciano, ¿sí? hay una manito levantada por ahí, Francisco. Disculpa. Javier Mas. Ahí está Francisco. Javier, ¿cómo estás? Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, te perdiste la parte de la historia en donde conté cómo había partido esto, había nacido esto, y después te comparto esa parte. No es necesario. Hay que grabar, ¿verdad? Al contrario. Oye, mira, yo te escuchaba atentamente y
y veía que entre las conversaciones y lo que proponían las distintas personas que han participado en el panel, se construía una suerte de dicotomía. Y a mí me parecía, por ejemplo, que lo que estamos observando o los marcos de observación que estamos estableciendo respecto de los procesos educativos en entornos virtuales están un poco distorsionados, porque Absolutamente. si bien yo adscribo al análisis y a todos los elementos que tú pones, pero cuando nosotros tenemos a los cabros, por ejemplo, me pasa a mí en la universidad, puras pantallas grises, ¿no? Puras lápidas. Sin embargo, esas mismas tecnologías, ¿no? O sea, es la misma conectividad, entran a Internet con la misma conectividad. No hay ninguna diferencia en eso. Si uno quiere hacer un comparativo. Entran con el mismo sistema operativo, entran con el mismo software, con el mismo hardware. Sin embargo, cuando entran a sus redes sociales, o cuando entran a sus interacciones en WhatsApp, ellos no ocultan su identidad. Y eso a mí me provoca una reflexión súper potente, porque... Sí, por favor. No porque nosotros estemos sufriendo esto ahora, sino porque lo descubrimos ahora. Y que lo digital ha permeado a lo tradicional. Pero hay una dimensión del estudiante que entra. Yo no sé si fue siempre así, ¿eh? Yo no tuve esa oportunidad. Y uno se sentaba y se abría de corazón y tenía que ir a buscar los libros, en fin. Pero hay una dimensión que esta realidad avatárica digital ha cambiado. Es decir, algo pasa con el estudiante que tenemos en el aula digital que no es igual al estudiante que tenemos en el aula normal. Social. No es normal. O sea, normal en el sentido no es equivalente. Y eso es muy especial, porque si yo soy lo que soy en este espacio, ¿por qué en este otro espacio me cubro, me tapo, me escondo? Eso es un tema bien especial, ¿eh? Y que también permea temas laborales o que los va a permear en el sentido de lo que viene, pero en nuestros estudiantes hay un manejo de la tecnología, hay un tiempo, hay un timing, hay un elemento de decir, te muestro lo que quiero, te muestro lo que no quiero. Claro. Lo que no ocurre en el espacio normal. Y eso... Es que en el espacio normal no lo puede hacer. En el espacio normal está develado. Del momento de estar físicamente presente, ¿qué es lo que puede? Si tiene un corte de pelo, tendría que ponerse un gorro. Si se tiene un piercing, muchas veces lo metían para adentro o se lo guardaban. En el espacio virtual, efectivamente, ellos tienen la posibilidad de optar y de elegir. Y tengo la impresión... aquí bueno, puede ser son los espacios donde han optado y elegido, ¿eh? Exacto. Sí. Absolutamente, pero lo que tú dices es muy cierto, porque, oye, no solamente a nivel de estudiantes, hay una campaña de los gerentes generales, de los gerentes de área, de los dueños de proceso, de que cuando tengan reuniones virtuales, por favor, prende las cámaras. Mutéate, porque hay ruido, porque sé que invado hoy día tu espacio familiar y personal, pero oye, somos adultos y sabemos que esto genera una barrera. Sabemos las virtudes que tiene. Afortunadamente podemos todos seguir trabajando con pandemia, a fin de mes recibiendo nuestros sueldos, atendiendo a nuestros clientes, recibiendo los insumos de los proveedores, pero sabemos que esto desvirtúa un poco la relación. Por lo tanto, te solicito, te pido que por lo menos prendas la cámara. Cuando nosotros hacemos talleres y capacitaciones, por favor, prenda la cámara. Yo respeto y entiendo a aquel quien se le cae la conectividad, por cierto, porque le come mucho dato al tener la cámara y estar en una zona media rural. Pero el resto, por favor, sostengamos la cámara.
porque es un mínimo de interacción que nos damos. Hablar esto, como tú bien dices, Francisco Javier, a una serie de pantallas negras con letras. No sé si me estáis pescando, estáis con el WhatsApp, que es lo más habitual, ¿verdad? Debajo, dándole a las cosas. Ay, es harto el tema. Creo yo, Francisco, que era como una de las conclusiones que estábamos estableciendo un poquito antes, no sé si lo alcanzaste a escuchar, es Sí. que finalmente la responsabilidad es nuestra como adultos. Lo que nosotros demostremos y evidenciemos a través del uso de las tecnologías, la capacidad de resiliencia que les demostremos a nuestros críos, a nuestros estudiantes, en relación a esta crisis que nos tocó vivir, la forma en que compartamos la opinión del otro, la respetemos o no, todo eso va a marcar en una suerte de modelaje de cómo ellos van a tener más adelante y van a recordar este episodio, que además, dicho sea de paso, no sabemos cuántos más vienen. Anda a saber cuántos COVID más vienen, cuántas situaciones climáticas, terremotos, estallidos, ¿qué más se nos viene? Es la incertidumbre encarnada. No habíamos vivido una época con mayor incertidumbre que la que estamos viviendo hoy en día. Sin duda. Oye, Luciano, solo para dejarle la Paulina, palabra a Paulina. sí, Oye, Luciano, ¿por qué crees tú que en esos otros espacios ellos están como están y en el espacio de la educación se esconden? porque lo que yo he logrado percibir, y esto fundamentalmente escuchándolo a ellos, que ahora más que nunca, gracias por la invitación, Francisco, porque efectivamente ahora empiezo a escuchar mucho más a las generaciones más jóvenes, cada vez se hace más necesario. Yo creo que uno de los factores tiene que ver con la forma en que nosotros enfrentamos las crisis, los cambios, lo estereotipado que veníamos, lo prejuiciado que veníamos para. Y les comentaba hace un ratito atrás cómo dos de las grandes preocupaciones de los jóvenes cuando abordamos esta temática, hicimos una pequeña investigación, era precisamente por ejemplo, la dificultad que muchos no tienen para poder lograr una conectividad hoy en día y tener estudio. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se paró el año pasado, la Facultad de Derecho, este otro lado, todas se pararon porque no estaban las condiciones para que mis compañeros estudien al igual que yo. No era por temas políticos, era porque no estaban las condiciones para que mi compañero de estudio tenga al menos las mismas condiciones que yo. Eso te habla de una forma de percibir, sentir y vivir el mundo que nosotros no estábamos acostumbrados. Y por lo tanto, así como ellos tienen mucho que aprender de nosotros tenemos muchísimo que aprender de las generaciones jóvenes. Lo que es inevitable es que ese aprendizaje tiene que ir de una capacidad de escucha despojada de tus propios estereotipos, de tus propios modelos y paradigmas para poder lograr comprender, por ejemplo, por qué en mi espacio social yo me muestro como soy y en el espacio educativo no me muestro. O muestro en parte lo que tú quieres ver. Y te hago creer el juego. ¿Será que lo que mi papá, lo que mi mamá, lo que mi profesor, lo que mi director me entregue, yo puedo hacer así y tengo todo el conocimiento que ellos me pueden entregar? Y eso nos hace cuestionarnos cuál es el rol en el fondo de los adultos, no solo de los profesores, no solamente de quienes están en los contextos formativos formales, sino que fundamentalmente de los padres hacia nuestros hijos. Hoy día, martes 8:10, 12, estamos todos reunidos pensando fundamentalmente en ellos. Paulina Jimena, tú tienes la manito levantada, por favor. ¿Estás muteada? Sí. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí ¿Me sí. escucho? Ok, Ahora muchas sí. gracias.
Bueno, pensando en todo lo que se ha conversado hasta ahora y pensando en las pantallas apagadas, me hace recordar una diferencia entre lo que es la cooperación y la obligatoriedad. Em, Puede ser que cuando estoy en un contexto distinto y estoy en un espacio en donde no me siento interpelado a hacer alguna u otra actividad, me niego, no me niego a hacerlo, es decir, no me niego yo y el otro no me niega a mí en la obligatoriedad. Y una obligatoriedad pasiva, ¿no es cierto?, no es tan elocuente de por favor prende la cámara, eh, en lugar de llamar a la cooperación, poniendo el énfasis quizás en la integración del elemento físico, el elemento del lenguaje no verbal, que al perderse se pierde mucha información respecto de lo que yo estoy intentando comunicarle al otro. Entonces, si yo coopero en ese espacio en donde el profesor o la profesora, porque también me ha tocado vivir la experiencia del otro lado de ser profesora y además de ser apoderada, pienso que hay que hacer quizás una invitación a los estudiantes a plantear el tema de las cámaras como un tema desde la cooperación entre las relaciones entre nosotros, y quizás ese es un tema. Y el otro tema que me viene a la mente puede ser el tema del ciberbullying, ¿m? Que es algo que es bastante potente y que ni profesores estamos libres de eso, ni los estudiantes están libres de eso. Y lo que me lleva quizás a una tercera conclusión, pensando en las intervenciones de los apoderados, ese impulso del apoderado que tiene cuando el profesor interactúa con sus estudiantes, que puede tener quizás con un contexto en el cual nosotros estamos incluidos, los apoderados estamos incluidos en el contexto educativo del momento que escuchamos al profesor y estamos observando a nuestro hijo. Entonces no podemos ser ajenos al contexto educativo. Y me llama como a crear quizás un espacio de conversación, de diálogo, en el que quizás lo que está viendo el apoderado o lo que está viendo el estudiante o lo que está viendo el profesor en esa tríada, pienso que es algo que debiéramos poner en preguntar por qué es lo que me pasa a mí cuando tienes la cámara apagada, y qué es lo que te pasa a ti cuando yo te lo pido. Entonces, el espacio emocionalmente de la obligatoriedad te llama o te obliga, la obligatoriedad te hace rechazar. Cuando la mamá, por ejemplo, le dice, ya hijita, ahora vas a ir a sentarte a estudiar. Ah, ya mamá, le dice, ya voy a sentar, ya se sienta ahí, pero desde una emocionalidad que quizás no es propicia para el aprendizaje. Pero si el hijo o la hija lo ve desde la cooperación, la actitud es distinta. Y desde la cooperación quizás el estudiante siente que el ambiente es confiable, puedo confiar en mi profesor, en mi profesora, puedo confiar en que mis expresiones y mi contexto físico que hay detrás, y mi mamá y mi papá que van a pasar por detrás de la pantalla, no van a ser utilizadas en mi contra. Cuando Paulina estoy con mis Jimena, amigos se genera la confianza, pero cuando no estoy con mis amigos y estoy con mi compañero y mi compañera que alguna vez me hizo un comentario, que alguna vez es potente. Paulina Jimena, Ujú. te quiero decir que esto que acabas de comentar es lo que se están escribiendo en los estudios, las conclusiones de los estudios que cuestan millones y millones de distintas monedas en el mundo. Si el espacio no se genera confianza, no es un espacio de confianza, yo lo voy a ocultar.
yo lo voy a de alguna manera ocultar. Eso de manera transversal culturalmente. Pero la obligatoriedad para esta generación es como el agua o el ajo para los vampiros. No lo aceptan. No acepto que me impongas cosas. No, dame una explicación de por qué. Y yo creo que la llave tú la acabas de mencionar. Solamente te pediría que la aplicaras en forma cotidiana y sin despojo. Transmítele lo que a ti te pasa, lo que tú sientes, lo que tú experimentas y percibes cuando él tiene la cámara apagada y lo que tú necesitas como profesora de esa mínimo de contactabilidad que nos genera este espacio para que tu proceso tenga sentido para ti. Y absolutamente, absolutamente seguro de que va a ser una mejor alternativa. Eso es lo que uno invita generalmente en estos talleres. Para no, y no dejar pasar, efectivamente hay ciertas cosas que no cambian. Los axiomas, las leyes de la física, la química, hay por lo menos una ley en comunicación que uno se atrevería a sostener, que hasta el momento nadie ha demostrado lo contrario, y es que la comunicación se define en el plano de la relación, no del contenido. Es decir, no lo que tú dices, sino cómo lo dices, el contexto. Por eso que lo no verbal es tan importante. Y para una generación hipersensible a la percepción de lo que está pasando en su entorno, con mayor razón. Antiguamente te enseñan a bajar la cabeza, a decir que sí, a decir que no, no existían los por qué. Esta generación, olvídalo, no es factible. Eduardo Contente tiene la manito levantada. Por favor, antes de que le demos la palabra a Matías, a lo mejor para ir cerrando. Eso, Oye, gracias. muy cortito lo mío. Me cuestiono una sola cosa. ¿En qué momento dejo de educar y paso a conversar? A ver, es muy simple. Yo tengo una hija de 6 años, 7 años. Tengo una hija de 30 años. Por supuesto que yo a la de 6 años tengo que establecerle patrones de conducta. Ella se tiene que levantar y lavarse los dientes. Es una norma establecida y que tenemos que cumplir, ¿cierto? Tiene 7. 7 años. Pero a la de 7 yo no le puedo decir, conversemos este tema, no sé, establezcamos pauta. Lo mismo me pasa con el de 16 o el 17, ¿ya? Y ya con el de 22 yo tengo que conversar. Hay un momento para educar, hay un momento para relacionarse en la comunicación, y ahí es donde yo personalmente como padre me pierdo. Porque la tendencia me dice, no, es que ya se acabó este cuento que estas no son normas, esto es una educación, la educación ahora es transversal. Y yo no creo en eso, te lo juro. Siento que... ¿Qué es lo que no crees? ¿En qué no crees? Que yo tengo que educar y tengo que establecer normas, pautas claras, precisas, donde los límites estén bien demarcados para los jóvenes, ¿ya? Y cuando los jóvenes no tienen esos límites, la conversación se me espanta. Ese otro tema, de otra harina, de otro costal. Sí, para otra conversa. Pero para otra conversa. Y casi hasta con un vinito. Pero es una cosa que a mí me deja medio... me deja un poco... Una consulta, Eduardo. No me quedo cómodo. Perdona. Una consulta, Eduardo. ¿En cómo concibes el educar versus el conversar? Por ejemplo, si lo piensas en tu hijita de 7 años, ¿por qué separas esas cosas y no las concibes de forma paralela? No, yo no las considero, es decir, hay cosas que uno tiene que ir estableciendo como normas. Ya uno para ir al colegio ya tiene que levantarse a las 7 de la mañana y no tengo que conversar mucho eso. Después de levantarse ella se ducha, se tiene que lavar los dientes. Hay normas y límites que uno va estableciendo.
Yo no le puedo, hay decisiones que yo no le puedo dejar a ella porque ella tiene que ir aprendiendo cosas. Y después de ir aprendiendo varias normas, varias cosas que le va enseñando la vida, la educación, el colegio, la familia, fundamental, la familia, ¿ya? Que es el 80, o diría que el 60% de la preparación de un ser humano, en la familia, ¿ya? En ese camino uno le va dejando libertades para que ella uno converse y en función a sus inquietudes y vaya demostrándole qué es lo que puede. Pero eso lo va haciendo el camino que uno va estableciendo con ellos, creo yo. Ahí van a haber siempre posturas Sí, sí, por personales al supuesto. respecto, Claro. pero sí hay, yo creo, dos constantes, Eduardo. Es difícil educar durante 30 años. Lleváis más de 30 años educando, tenéis 6 hijos y la pega no ha sido poca. Yo creo que ese principio que tú tienes de límites, de actividades, protocolos, los necesitamos de manera transversal, todos, en todas partes. Lo que sí quisiera invitarte a reflexionar y ver, porque este es un desafío para ti más que para tu hija de 7 años, es la forma y el método que utilizas para poder seguir educando, formando, conversando, como lo tú quieras decir. Recuérdate que hace 10, 20, no, pongámonos 30 años atrás, cuando íbamos a algún lugar, no existían los cinturones de seguridad, se fumaba en los aviones, los adultos comían primero, después los cabros chicos. O sea, había una sociedad que era absolutamente distinta. Esta sociedad pareciera que ha ido cambiando, cambiando, cambiando y ha puesto los énfasis y los acentos en otros lados. Y creo que el desafío para los adultos que queremos seguir educando es estar atentos a eso y como papá, más que como psicólogo, no olvidar que hay que educar con amor. Y amor significa preocuparse por el otro desde donde el otro valora lo que yo le estoy entregando. Así que, mira, nos concentramos Completamente de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo en lo que en tu comentario. Completamente de acuerdo. Gracias, Eduardo. Mira, nos concentramos muchísimo en hablar de ellos, a lo mejor en otro espacio de conversación más de adulto, podríamos hablar también de lo que le ha pasado a la relación de pareja en tiempos de virtualidad y online. Nosotros estamos, de hecho, preparando con una colega sexóloga un taller que era precisamente cómo recuperar el erotismo en la pareja, que a todas luces, por ejemplo, a nosotros como adultos también nos pasó. Hay otro espacio de reflexión de cómo relacionarme con mi jefe en tiempos de virtualidad, cómo relacionarme con mis colaboradores en tiempos de virtualidad, cómo relacionarme con mis clientes en tiempos de virtualidad. Entonces, como gran conclusión, efectivamente, yo seleccioné una última frase, tal vez que me gustaría poner de Daniel Goleman, que es este psicólogo californiano dedicado a la inteligencia emocional y su repercusión en la relación humana, que recientemente escribió un artículo para el blog de LinkedIn en el cual brinda motivos para entender por qué el contacto virtual nunca sustituirá a la comunicación cara a cara, incluso en un mundo donde los dispositivos electrónicos dominan cualquier evento social. Los medios digitales son excelentes facilitadores de la comunicación en distintos aspectos de la vida cotidiana, pero las conexiones emocionales que se generan con la persona que comparte tu mismo ambiente físico son imposibles en la virtualidad. Aunque vivimos en una era gobernada por la tecnología que implica el aumento progresivo del contacto por dispositivo electrónico, en lugar del intercambio cara a cara, el momento humano no será reemplazado porque el cerebro está diseñado para recibir estímulos sociales. Así que, como gran conclusión, amigos, es que ¿qué es lo que tenemos que hacer en tiempos de virtualidad para seguir educando en el amor? A propósito de la última reflexión a la que nos llevó Eduardo, es un desafío que lo vamos a tener en forma cotidiana. No hay que satanizar el mundo virtual y online porque presta mucha
bondades y ventajas, pero también recordemos que detrás de cada uno de estos jóvenes hay una familia, hay un papá, hay un profesor, hay una mamá que efectivamente puede enseñarles a través del modelaje de qué manera sacarle el máximo de provecho. Y con esto no tengo idea si me pasé muchísimo en el tiempo o no, pero Francisco y Danay tenían la mano levantada para ir cerrando tal vez o para poder hacer una última intervención. Para que brevemente puedan participar. Claro, Danay. Está muteada Danay. Hola, yo soy apoderada del séptimo básico A. Bueno, estamos de acuerdo en todas las ventajas y las desventajas que presenta el sistema online. Pero también es súper agotador, digamos. Yo creo que uno se va desgastando en el tiempo, y a los niños les pasa también, el hecho de que sea todo muy prolongado. Entonces yo creo que por eso hoy en día, digamos, las soluciones híbridas, como la que está dando el colegio, es una muy buena opción para los niños, porque cumple la doble función en el fondo. La parte social, que están yendo, ¿cierto?, al colegio, se pueden ver con los amigos, volver a reencontrar, y la parte online, ¿cierto?, en la casa, que uno como mamá, como trabajador y todo, está en la casa y los puede ayudar, ¿ya? Yo creo que fue muy buena la charla también, así que Luciano, te agradezco, todas las opiniones súper válidas, y bueno, y en relación con el asunto de las cámaras, si se prenden o no se prende, nosotros el año pasado, que yo fui delegada del curso de mi hija, llegamos a un acuerdo con la profesora jefe y pedimos que encendieran las cámaras todos los niños en las clases, porque era importante el face to face, el verse las caras, ¿ya? Y se optó por eso como curso, digamos. Siendo que no es obligación, porque hay un resquicio legal también, creo, que es, digamos, si puedes o no mantener la cámara. No los puede obligar, no los Exacto. puede obligar. Exacto. Pero sí creo que hay una posibilidad de generar una mayor cercanía y así se van a ir contagiando. Te agradezco mucho, Danae, tus palabras. Solamente un anticipo, ya que son un colegio vanguardista, son un colegio que se preocupa de este tipo de temas. Les comento que desde el mundo organizacional, una forma que están llevando adelante los modelos híbridos para sacarle el máximo de provecho, y esto piénselo muy bien, Matías, Francisco, es que se invirtieron los órdenes, ¿ya? Antiguamente a las organizaciones tú las tomabas y las sacabas de la empresa para ir a crear, para ir a hacer planificación estratégica. Y nos íbamos en el rafting, hacíamos outdoor, hacíamos un montón de situaciones, ¿verdad?, en donde emergía la creatividad. Y en la oficina, tu diario vivir cotidiano a realizar. Hoy en día eso se ha invertido. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo la cotidianidad en nuestras casas y el modelo híbrido va a decir, vamos a juntarnos a la oficina para que pesquemos la pizarra, pongamos los post-it, hagamos el brainstorming, ¿verdad? Y todo eso se invierte. Entonces, Matías, para que lo reflexiones con el equipo, a lo mejor una forma de organizar este retorno presencial, virtual, es precisamente, vamos al colegio a hacer actividades colectivas, creativas, de trabajo en equipo, algo que nos involucre y nos entregue lo mismo, porque para ir a sentarme a leer un libro, lo puedo hacer en mi casa, pero para diseñarle la estructura al trabajo de investigación que me dio el profesor de historia, a lo mejor tengo que tener un debate. ¿Te das cuenta? Entonces es una sugerencia que está surgiendo desde el mundo organizacional, que ustedes no tienen por qué esperar estudios, prueben. Hoy día tenemos licencia para probar, por lo tanto, ese era un último comentario que les quería dar antes de cerrar y no darle más la lata. Francisco, creo que tú todavía tenías la mano levantada y después no sé si se va a ir a cerrar Matías. Sí, bueno, que se rebatía, obviamente. Pero yo tenía una pregunta que en realidad era un darte las gracias, ¿no?, por la reflexión.
No, al contrario. A mí me preocupa una cosa, fíjate, que tiene que ver con el descuadre o la simetría que hay entre las tecnologías o la apropiación digital de esas tecnologías, y no con los profesores, ¿eh? Sino con los seres humanos. Ujú. Y la pregunta es, si el ambiente es digital, si el ambiente es híbrido, si el ambiente es tradicional, por ponerle algún tema, no tengo un concepto para eso, pero, pero parece ser que para la educación o para el ejercicio de las relaciones corporativas, tiene que haber emoción, tiene que haber humanidad. Entonces, el desafío es cómo nos apropiamos de esas tecnologías para que nuestros alumnos no se sientan extranjeros en una plataforma y que cuando pasan a otra plataforma de redes sociales, en fin, de lo que sea, no se sienten extranjeros, ¿te fijas? Entonces, el problema no es tanto la tecnología, No, po, sino lo que tú haces con la tecnología. pero la apropiación. Entonces, los entornos, por muy que les pongamos entornos virtuales y vendamos si no hay esa dimensión humana que le dice al otro, mira, quiero parecerme. Porque cuando alguien te pone pantallas negras, como decía Macarena o Paulina, me perdonan, estaba escuchándote bien atentamente, se me fue. Pero es como, eh, estoy así como en el limbo. Ujú. Estoy, pero no estoy. O sea, incluso es súper interesante la relación de poder, cómo se invierte, porque el tipo que está en este blackout está manejando su tiempo, te quitó el control como académico, como Mm, consultor, como panelista, da lo mm. mismo. Ahí hay un tema bien especial. Yo creo cómo uno reconvierte y humaniza estos entornos. Yo te agradezco harto la reflexión en ese sentido, Luciano, porque entrega aporte y porque la experiencia, ¿no? Que no tenemos muchos de nosotros en eso, pero a mí me gusta la evidencia. Y me parece súper especial ese tema, Mm. cómo las tecnologías están descontrolando, deconstruyendo, te fijas, y están empoderando a un sujeto que controla. Es decir, cuando estoy en el colegio, si el colegio es fome, yo soy fome. ¿Cachai? ¿No? Pero con la misma conectividad, con la misma plataforma, con lo mismo, si esto me entretiene, yo aparezco. Eso es un tema bien importante por lo menos tú a mí me hiciste reflexionar sobre eso. Así que Lo único que último sugerencia que te haría, Francisco, invitaría al resto, es que eh, no es fácil, no es fácil, mm, pero hay dos señales que tienes que tomar. La primera es que haz tú con la tecnología lo que tú quieres hacer y no al revés. mm, Y lo segundo, aprendamos de aquellas tecnologías, redes, instrumentos que para los chicos son más significativas y observemos qué espacio se da, que yo puedo, qué dinámica se da, que efectivamente yo puedo tomar como ejemplo. Las redes sociales te pueden llenar de gloria o te pueden hacer trizas. Bueno, sabiendo eso, que tu espacio de comunicación virtual tenga claro eso, del impacto que tú puedes generar por obligar a un alumno a prender su cámara en un contexto que no es el apropiado. Por lo tanto, a lo mejor podría hacer una encuesta, entrevista individual y personal, ¿por qué tú no prendes la cámara? Y a lo mejor no de manera virtual, sino que un llamado por teléfono, si lo vas a hacer, hazlo así, pregúntale, Tomás, ¿por qué tú no prendís la cámara? ¿Qué te pasa? Pucha, es que mi pieza mm. siempre está desordenada, está fea, me da vergüenza. Pucha, me cortaron el pelo, profe. Estoy guatón como nunca.
me encuentro fea, estoy llena de espinilla. Vas a encontrar con un mundo de respuestas que tú vayas a poder ir viendo cómo administras. Lo importante, insisto, que tú utilices la tecnología y no la tecnología a ti. Así que mi último comentario antes que Matías cierre, porque parece que nos pasamos harto en la hora. Y Luciano, muchas gracias por estar con nosotros, por extender. Hemos hecho, aquí nos hemos dado cuenta que estamos un poco así como ahogados de información, de preocupaciones, de temores, y parece hambrientos de sabiduría, de reflexión, de conversación. Así que ha sido un muy buen espacio. Por ahí se dijo, ha sido un espacio de seguridad, un espacio de confianza, donde de alguna forma nos hemos permitido convivir y asegurar un espacio socioemocional para cada uno de nosotros, y por eso te agradezco que nos haya permitido abrir ese contexto. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, por haber intervenido y participar. Luciano, te quedamos profundamente agradecidos, y bueno, ya vienen otras conversaciones, otros días, así que estén atentos. Los invito cordialmente a pinchar las páginas del colegio, las que estamos ofreciendo, para podernos encontrar nuevamente. Muchas gracias, muy buenas noches, apagamos la grabación por ahí, Ignacio, y que tengan un buen descanso.